Partido Verde de Compromís, el partido más pequeño, pero yo creo que el que ha sido capaz de impregnar la política valenciana de estos temas que estamos hoy hablando, de agroecología, de buena gestión de residuos, de sostenibilidad en sentido amplio. Y quiero reivindicar ese papel porque, bueno, yo entré en las Cortes hace 5 años, desde entonces hemos estado desde la oposición impulsando una serie de propuestas, de líneas de trabajo que sistemáticamente han sido tumbadas por el Partido Popular, pero que de alguna forma han sido básicamente apoyadas por los otros 2 partidos de la oposición en la anterior legislatura y que de alguna forma han hecho que pues la oposición en su conjunto apostara en las Cortes por la sostenibilidad. El PP tumbaba, pero la oposición en bloque pues apostaba por estos temas. Os pongo un ejemplo que viene a la colación con lo que estamos hablando hoy. Yo en mi primera interpelación hace 5 años a la consellera de Agricultura fue sobre el plan de alimentación ecológica en el territorio valenciano. Era un plan que llevaba ya varios años trabajándose con los colectivos implicados, desde agricultores hasta gente de centros educativos, quien tenía que implementar esa alimentación en centros públicos básicamente, en comedores escolares y de hospitales. Y bueno, en 2010 el documento estaba prácticamente consensuado. En 2011 la consellera decía que estaba a punto de salir. Pues Cristina nos podría contar en qué momento está. O sea, está igual que hace 5 años. O sea, que no se ha llegado a impulsar. La verdad es que, pues se ha revisado y lo que se ha hecho es lo que había que haberse hecho desde el principio. Elaborar ese plan de producción ecológica en el territorio valenciano, que hacía ya muchos años que se echaba en falta y ahora por fin, está ahí. Y quiero también, de alguna forma reivindicar que nuestra presencia en Compromís ha hecho que el Pacto del Botánico tuviera como uno de sus ejes la sostenibilidad. Y esto, pues de alguna forma, ha conseguido que las líneas de trabajo en el gobierno actual estén apostando en este sentido. No solamente la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 2 aspectos fundamentales para esta consellería, que también hay que recordar, la están gestionando básicamente gente del SVERS, de Compromís, junto con gente también del Partido Socialista, porque todas las consellerías son mestizas, hay gente de las 2 grandes formaciones, de forma que las políticas sean consensuadas y que no seamos 2 gobiernos, según la consellería en la que estemos. Y el hecho de tender hacia esta, sostenibilidad en general, y yo creo que es algo que nos podemos atribuir, y ya dejo de ponernos medallas a los verdes de Compromís, pero yo creo que es importante recordarlo, que un partido pequeño, pero con las ideas muy claras, ha sido capaz de marcar las líneas de un gobierno que ha de dar un rumbo sustancial a todas las políticas en general después de estos 20 años del PP. Una de las muchísimas cosas que hemos heredado de estos gobiernos del Partido Popular ha sido la falsa protección de parques naturales. Esta charla es sobre agricultura ecológica y las huertas del Turia, y yo voy a enmarcaros un poco en el Parque Natural del Turia, cómo nació y un poco qué futuro tiene, ¿no? Bueno, como cualquier parque natural, son terrenos naturales, seminaturales, antropizados, pero de un elevado interés para la conservación, que a su vez tienen cierto número de amenazas, ¿no? Por tanto, hay que tomar medidas para proteger ese medio natural o ligeramente antropizado para que se conserve, ¿vale? Básicamente es el objetivo de un parque natural. Para eso se elabora un POR, un plan de ordenación de recursos naturales, donde básicamente se delimita qué es lo que hay y qué es lo que hay que hacer para conservarlo. Bueno, pues tristemente nosotros en el Parque del Turia es un ejemplo clarísimo de cómo se protege para acabar desprotegiendo. O sea, el plan de ordenación de recursos naturales permitía cosas, y todavía hoy permite cosas porque todavía no hemos sido capaces de revisarlo, pero va a ser el primer plan que se revise de todos los parques naturales, precisamente por las amenazas que hay. Bueno, pues permitía cosas que desde luego no garantizaban la conservación, sino todo lo mismo, garantizaban su destrucción, ¿no? Aquí tenemos representantes de la plataforma Sí al desvío pero no por el río, de Pedralba, que es un ejemplo claro tanto de esto como de cómo la movilización ciudadana al final es capaz de revertir políticas que parecían o proyectos que parecía que no podían ser más que de una manera.
Bien, el Parque de Turia básicamente es un corredor ecológico, porque si tenemos, si miráramos el territorio valenciano, por ahí tenemos algunos planos, incluso hay algunos que marcan parques naturales. El Parque de Turia queda justo en medio del País Valenciano, en una zona que está antropizada al 90 y muchos %, toda la depresión valenciana, toda la zona llana de Valencia, y es la única zona que conservaba retazos de monte, un río más o menos bien conservado, con algo de vegetación de ribera, y una agricultura más o menos sostenible en consonancia con la conservación de los espacios que tenían un entorno. Básicamente son zonas naturales, pero muy degradadas, pequeñas montañitas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos las de Ribarroja. Los huecos que veis en el medio son enormes canteras, hay 5 canteras gigantescas, que si no vas por el avión no las ves, pero si alguna vez vais para Madrid volando, fijaros y las veréis. ¿Vale? Pero alrededor hay unos pequeños montes que tienen mucho valor paisajístico, porque, bueno, desde luego da la impresión de que no hay dentro lo que hay, ¿vale? Y también tienen mucho interés para la conservación por la presencia de especies botánicas, de endemismos, de los que somos muy ricos en el Parque de Turia. Solo deciros que una tesis doctoral de hace 10 años, y solo en el río y los terrenos más cercanos, identificó 850 especies vegetales. La flora valenciana son 3.500. O sea, que solamente en el río y el entorno más inmediato teníamos 850 inventariadas, que si cogemos las zonas de monte del Parque de Turia superaremos las 1000. O sea, fácilmente un tercio de la flora valenciana está representada en estas 3.500 hectáreas aproximadamente. Y, a su vez, el Barranco de Carrense con la Sierra Calderona, como os decía, estas hacia la Rambla del Pollo, que es la conexión hacia la Albufera, incluida la zona que habría que naturalizar del cauce nuevo del río Turia, incluso parte del viejo, pero bueno, sobre todo el nuevo, para poder conectar adecuadamente con la Albufera, y hacia el interior con la serranía. ¿Vale? Pues este no es el parque que tenemos, pero sería el deseable, y vamos a pelear para que ahora, con la revisión del PORN, bueno, pues se acerque más a este plano que al anterior. Bueno, os contaba esto porque yo creo que es fundamental para la conservación de lo que son las huertas colindantes al Turia. Como algunas de ellas estaban ya sometidas a especulación urbanística, se fueron abandonando. Otras tenían cítricos que, por la escasa rentabilidad, también se han ido abandonando. Luego había mucha agricultura, digamos, de subsistencia, muchas pequeñas huertas, digamos, familiares, que era lo que históricamente ha dado de comer a cada una de las familias de los municipios tal, que también han sido abandonadas en su inmensa mayoría, ¿no? Entonces, más de la mitad del terreno agrícola está abandonado en un momento en el que más del 20% de la población está en paro, ¿vale? Y eso también se pasa en estos municipios, lo cual es un absoluto contrasentido, y para lo que los gobiernos precedentes no han hecho nada para solventar. La potencialidad, ya lo ha comentado también un poco Cristina, desde coger esas tierras y hacer bancos de tierras, ¿vale? Hacer huertos urbanos, huertos de subsistencia, todo ello para, de alguna forma, fomentar ese consumo local o esa distribución de pequeño recorrido, que también es lo más ecológico a lo que se puede aspirar. Si hacemos producción ecológica que acaba en Finlandia o en Rusia, pues digamos, el impacto no es el mismo que si se consume en el pueblo de al lado o en el mismo municipio, ¿no? Entonces, esa potencialidad la tiene este parque. Tenemos el ejemplo de las huertas de Pedralba, donde, bueno, hay iniciativas tímidas, pero que, bueno, ahora nos comentarán las compañeras en qué medida o qué potencialidad le ven a esta zona de huerta, que era la que iba a ser partida en dos por la carretera que tenía que rodear Pedralba. De la misma forma que en Vilamarchán me consta que hay un montón de terrenos que también son agrícolas, que no tienen ahora mismo uso, y se está buscando esa complicidad, pues, con las cooperativas, para ver si se pueden crear esos bancos de tierras, y sobre todo lo que hace falta es apoyo de los gobiernos. Una iniciativa muy interesante que se acabó de gestar esta semana pasada es la Asociación de Municipios del Parque Natural del Turia. Y esto os lo comento porque uno de los proyectos que hay, en principio casi que el único, por un lado, bueno, hay dos cuestiones básicas, ¿no? Conseguir la verdadera protección y conseguir
el impulso de actividades sostenibles en el entorno del parque, ¿no? Entonces la verdadera protección la vamos a conseguir a través del gobierno valenciano actual, que ya, como ya os he dicho, ya se ha puesto a iniciar la revisión del PORN, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que tenía que haberse revisado en 2012, ¿vale? Tendría que haber elaborado un plan rector de uso y gestión en 2009, a fecha de hoy no existe tampoco, pero ya digo que el gobierno valenciano le ha dado prioridad a este parque por todos los conflictos y por todas las presiones que tiene. Bueno, pues os decía que se ha creado esta asociación de municipios del Parque del Turia, que el proyecto fundamental que quiere impulsar, me consta porque lo han impulsado desde Ribarroja, aunque con contactos en otros municipios, y ya habían hecho una primera propuesta de un LIFE para el Parque del Turia, precisamente vinculado a la agricultura ecológica. Ellos hicieron una primera propuesta, lo que pasa es que se limitó al municipio de Ribarroja y precisamente por eso pues no ha recibido, digamos, todos los puntos que debería y no ha sido aceptado. También es verdad que la mayor parte de los LIFE que se presentan pues no se aceptan porque hay muchísimas propuestas, ¿no? Pero bueno, ha sido un primer paso para acercarse a conseguirlo. La principal pega que había, que era el hecho de que era un solo municipio, se va a solventar con esta asociación de municipios del Parque Natural del Turia. Y bueno, y el objetivo es precisamente poner en cultivo todo esto que estamos diciendo que se ha abandonado, y con agricultura ecológica, de forma que bueno, pues se cree empleo, se mantenga el ecosistema, se mantenga el paisaje. Es el papel de los cultivos de secano, que muchas veces están en el entorno de las zonas forestales y muchas veces dentro de las propias zonas forestales, en pequeños enclavados. Frente a la política del Partido Popular de hacer grandes cortafuegos en medio de las montañas, que luego nunca se han mantenido, por tanto, en vez de crecer la vegetación que había en ese momento, que muchas veces era de mucha calidad, empezaba a crecer vegetación mucho más degradada, que es mucho más inflamable. Bueno, pues en vez de impulsar esa política de grandes cortafuegos, el gobierno actual tiene claro que la mejor política de conservación es estos cultivos de secano que siempre rodean las zonas forestales o que están dentro de la propia zona forestal como enclavados, mantenerlos en cultivo, porque cuando hay un incendio el mejor cortafuegos es un campo cultivado. Y eso se vio perfectamente en los incendios de 2012, el de los Serranos, y supongo que todos habéis tenido ocasión, o también el último de Chulilla, que también llegó y afectó mucho a Pedralba. ¿Vale? Bueno, pues ahí el fuego rodeaba los campos, pero el campo labrado quedaba intacto, y en los campos que se habían abandonado, pues claro, fruto del crecimiento de hierbas y demás, eran arrasados exactamente igual que el resto de campos. Por tanto, no solamente la necesidad de mantener esos agroecosistemas, de lo que habría que hablar, ¿no? Porque en realidad la fauna y la flora, sobre todo la fauna de la zona natural, utiliza los campos también como zonas de campeo y de alimentación, y está manteniendo en buen estado de salud, digamos, esos campos. Un aspecto también fundamental es que en esa asociación de municipios del Parque del Turia está el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Claro, si os fijáis ahí, los municipios del entorno pues pueden ser 200.000 habitantes o una cosa así, ¿no? Entre Manises y Pedralba, 250.000, pero si sumamos la población de Valencia son más de 1 millón de personas. Muchos de ellos utilizan el corredor del río para salir a pasear, para ir en bicicleta, para entrar en la naturaleza, digamos, y es fundamental que el Ayuntamiento de Valencia, que tiene un poder, una capacidad económica pues muy superior a todos los demás municipios juntos, se implicara en este proyecto, porque a fin de cuentas el Parque del Turia lo disfrutan también los ciudadanos de Valencia, ¿no? Y como última pincelada, comentaros que el Plan de Acción Territorial de la Huerta también contempla, de alguna forma, de una visión integrada, no solamente lo que es la Horta de Valencia histórica, la del norte de la ciudad y la del sur, que también se ha recuperado, que también ha incluido la conexión entre las distintas zonas de huerta que estaban ya aisladas por zonas construidas, sino que también contempla el corredor del Turia y las huertas aledañas como parte de lo mismo, porque quizás tenía que haber empezado por ahí, pero el río Turia es el que ha regado todas esas huertas históricamente, ¿vale? Desde Sagunto prácticamente hasta el río Cullera, pero bueno, la Rambla del Pollo, digamos, que es la divisoria, ¿vale? Y de este río, bueno, se han derivado las acequias históricas que están representadas en la Plaza de la Virgen de Valencia, ¿vale?
que riega todo el norte, pero que también ha dado de beber a todas estas poblaciones, incluida a la ciudad de Valencia. Por tanto, yo creo que podemos ser optimistas por todo este conjunto de nuevas acciones que en menos de un año se han impulsado desde el nuevo gobierno autonómico, que estamos apoyando desde las Cortes en la medida de nuestras posibilidades, y sobre todo también porque los municipios, la mayor parte de los municipios también se ha dado el vuelco. Hay gobiernos de cambio, hay gobiernos que no quieren repetir los errores del pasado, y yo creo que estamos en la línea adecuada. Solo hace falta que, bueno, que se nos deje un poco de margen. La legislatura son 4 años, llevamos menos de 1, y yo creo que en este tiempo se dará giro suficiente para que cambien todas estas cosas. Queriendo tener calidad de vida en el pueblo, porque no solamente son las huertas. Ayer mismo yo vine de Valencia y me fui al río, como es habitual. Por curiosidad conté las personas con las que me encontré. 28 personas paseando. Si hubiese ido al pueblo, a la plaza, es que a lo mejor no me hubiese encontrado con nadie. 28 personas, las conté. Y fue un momento. Ellos estaban, me encontré con otra gente, o sea, 28 personas en media hora. Estábamos allí todos, o sea, pues no, continúan negándolo, que no tiene importancia, que eso no tiene ninguna importancia. Que podemos ir igual al río, con una carretera allí, bueno, tremenda. Hay un tema que comentaba también Juan con respecto al segmento que se abre de oportunidades de emprendimiento en el sector agrario con las tierras abandonadas. Yo creo que hay un papel fundamental que tenemos que desarrollar y que tenemos que... Pero ahí hay que implicar a todas las administraciones, tanto la local como el resto. ¿Por qué la local? La local tiene que tener una ordenanza de medio rural y territorio que determine usos y costumbres y qué es lo que quiero hacer yo en mi territorio. Ahí hace falta un banco de datos, pero un banco de datos activo, no un banco de datos por tener un banco de datos. Que se vea qué parcelas son las que están en cultivo y cuáles son las que no están en cultivo. ¿Qué posibilidades con esas tierras en cada uno de los municipios puedo desarrollar y cómo lo voy a desarrollar? Hay que formar, hay que crear y hay que mantener el trabajo permanentemente. Para eso tenemos el PDR de la Comunidad Valenciana, las medidas de incorporación y planes de mejora que tenemos que casar. Fijadas las líneas generales de cómo se iban a distribuir los grupos de acción local y todo esto, queda en continuidad de lo que había habido hasta ahora, y afortunadamente se ha llegado el tiempo para reconducir y reformularlo volviendo al espíritu original, que era, bueno, apoyar a priori a las iniciativas entre municipios, entidades diversas y tal, que realmente apostaran por el desarrollo rural, que es lo que toca, ¿no? Y además se va a poder ir revisando anualmente en función de, bueno, los resultados que vaya dando y tal. Es una herramienta fundamental, lo digo sobre todo porque, por ejemplo, Villamarchán creo que es un municipio que ya no está, pero que sí que está, porque pertenece ya a la serranía y todas las zonas de interior, pues es fundamental que se impliquen en esto, que es a lo que yo iba. O sea, hace falta, o sea, el cambio, estamos en gobiernos de cambio, la gente está harta, hay que cambiar la política, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiarlo todo. Y lo que tenemos que hacer todos es implicarnos. Y lo digo porque existen mecanismos de participación que o no se han usado o se han pervertido directamente por anteriores gobiernos, ¿no? Y el ejemplo claro es el de la Junta Rectora del Parque del Turia. Y ahora me voy al ejemplo de aquí, pero que sirve para cualquier entorno de cualquier parque natural, ¿vale? Y es el hecho de que la Junta de Participación en la que están todas las consellerías que tienen algo que decir de la Generalitat Valenciana, está la Diputación, están todos los municipios implicados en el parque, y están ONGs y otras entidades que representan a cualquier otro interés, desde propietarios, regadores hasta cazadores y, por supuesto, grupos ecologistas, conservacionistas, ciudadanos en general. Pues lo que digo es que hay que darle el valor que tienen que tener esa Junta Rectora, que de alguna forma tutelen hacia dónde han de dirigirse ese parque natural. En el caso del Turia, yo estuve en la primera junta como parte de los movimientos conservacionistas y tal, y pedíamos una serie de cosas que jamás se nos hizo caso, pero hay una serie de pautas ya marcadas que ahora se van a recuperar y sí que se van a poder desarrollar desde la propia Junta Rectora.
Y lo digo porque, también conectando con lo que hemos dicho antes de la Asociación de Municipios, que el primer proyecto estrella que tiene es el tema de impulsar la agricultura ecológica en el entorno del Parque de Alturia. Bueno, pues las asociaciones, o sea, vosotros, por ejemplo, como Plataforma de Defensa del Paisaje de Pedralba, tendréis voz en la Junta Rectora y podréis hacer alguna, proponer que, bueno, pues que el grupo de trabajo de agricultura apueste por esto, lo que estaba comentando también aquella compañera, que se tenga presente los proyectos o los esbozos de proyecto que hay en ese entorno y se busque apoyo para ello. Lo digo porque ahora sí van a tener el papel que tiene que tener la Junta Rectora, que es el foro donde se han de volcar todos los intereses, las necesidades, los proyectos, todo lo que tenga que ver con el parque natural.